Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Como les dije, vamos a conversar acerca de la política exterior de nuestro país. Para eso están con nosotros dos buenos amigos, César Villalona, economista. Bienvenido, César. Bienvenido, buenas noches. Y también Roxana Rodríguez, ambos del Grupo Gestor de Profesionales por la Transformación de El Salvador. Bienvenida, Roxana. Buenas noches, Luis, un gusto estar con ustedes esta noche. Bueno, ustedes recientemente publicaron algunos aspectos de cómo están viendo, analizando lo que hasta hoy se ha mostrado de la política exterior que está desarrollando nuestro país, y porque al final es poco lo que se ha sabido, ¿no? Sí. Pero hay algunos hechos que pueden servir ya para ir viendo cuál es la línea o cuál es el camino que puede llevar esto. ¿Cómo ven ustedes lo que se ha hecho hasta el momento desde el Gobierno de la República en el tema de la política exterior? Comenzamos contigo, Roxana. Pues nosotros en nuestro análisis, en nuestras valoraciones que hacemos como colectivo, nos motiva a estar en desacuerdo total con lo que hemos visto, ¿verdad? Porque desde las primeras declaraciones de la canciller, que las señalamos en su momento, nos parecieron muy irrespetuosas, decir que no se debe morder la mano de quien nos alimenta, porque eso es de alguna manera despreciar el enorme esfuerzo que hace toda la población salvadoreña que vive en Estados Unidos y que aporta a la riqueza de ese país, aparte que aporta a la riqueza salvadoreña, y despreciar el enorme esfuerzo que hace los y las salvadoreñas que permanecen en el país, ¿verdad? Entonces no estamos comiendo porque nadie nos regale nada. Entonces lo señalamos en su momento, hicimos también una serie de valoraciones de que nos parecía muy desatinada esa primera declaración. Y desde entonces le hemos venido como dando seguimiento. Hay varios, dijéramos, señales que nos parecen reprochables, ¿verdad? Porque para nosotros lo que hay es una política exterior alineada al gobierno de Estados Unidos, y nos parece lamentable porque habíamos mantenido ya desde hacía rato un nivel de autonomía, de autodeterminación. Habíamos trabajado mucho en eso, de respeto a todas las naciones, de promover, dijéramos, el conflicto, la resolución pacífica de conflictos. O sea, nos habíamos mantenido apegados a lo que se llaman los principios del derecho internacional en materia de política exterior. Y en 3-4 días el nuevo gobierno le da vuelta a eso. Bueno, un poquito antes de que asumiera, veíamos con preocupación sus declaraciones en la Fundación Heritage, ¿verdad? Cuando visitó, la primera visita que hizo a Estados Unidos, y se ha mantenido en esa línea, dijéramos, para nosotros esa tendencia de alineamiento, de servilismo que no veíamos en el país desde la época de la guerra, que es bastante decir que de lo que aquí en este país se denunciaba, que había servilismo, que había un alineamiento a los intereses imperialistas que le decíamos en su momento. Estamos hablando de los 80, los 90, pero con la firma de los acuerdos de paz se fue marcando, dijéramos, una diferencia, una distancia, y fuimos construyendo un nivel de autonomía, de autodeterminación, que vemos que es triste que este gobierno lo esté, dijéramos, obviando, y nos esté regresando varias décadas atrás de cómo habíamos avanzado. César, ¿cuál es el riesgo de un giro como este? Bueno, mira, en el tema de la integración centroamericana, por ejemplo, para mencionar uno de los puntos donde vemos preocupación, hay una constante confrontación con el gobierno de Nicaragua. Incluso en la campaña electoral, el presidente electo, el ahora presidente Nayib Bukele, dio declaraciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, igual contra el gobierno de Venezuela. Luego, ahora en la ONU, no reconoce al presidente Maduro de Venezuela, pero ahí lanza un ataque también contra el gobierno de Nicaragua,
supuestamente por violación de derechos humanos. Y lo dice la canciller allá en esa reunión. No fue en las Naciones Unidas, fue en la OEA. Justamente la canciller de un gobierno que acaba de despedir 700 personas violando los derechos laborales, que acaba de votar en contra de un convenio de la OIT, aunque se aprobó, que prohíbe la violencia y el acoso en los centros laborales. O sea, un gobierno que está violando derechos laborales, que son derechos humanos. Bueno, la canciller va a atacar al gobierno de Nicaragua. Y con Honduras también una confrontación. No invitaron al presidente de Honduras a la toma de posesión ni al de Nicaragua. A lo mejor no venían, pero eso de decir yo no los invito. Y cuando va a Guatemala a recibir la presidencia pro tempore del SICA, él llegó a Guatemala, presidente Bukele, pero ya cuando se hizo la reunión no se presentó. A lo mejor le dijeron, bueno, no vino Daniel Ortega, no vino el presidente de Honduras, creo que de República Dominicana tampoco, aunque llegan más como observadores, y se iba a ver él solo con el de Guatemala, y dijo, mejor no lo recibo. Directamente manda a una persona de segundo nivel a recibir la presidencia pro tempore del SICA, un espacio de integración importante. Entonces está poniendo en riesgo la integración regional. Nosotros tenemos espacios como el Parlace en el SICA, pero también una relación comercial y de inversión muy grande. Honduras, por ejemplo, es el segundo, está junto con Guatemala, más o menos, a veces Guatemala y a veces Honduras, segundo o tercer mercado de exportación e importación del Salvador, de la relación comercial. Primero es Estados Unidos. Y Nicaragua es el cuarto, por encima de Costa Rica. Entonces, ¿por qué conflictuarse con esos gobiernos? ¿Qué le han hecho esos gobiernos al gobierno de El Salvador? Incluso han estado batizando ahora lo de la guerra de hace 50 años. Tiene un objetivo un poco raro, que por cierto ahí le dieron un premio a uno de los militares que participó, que está señalado en el asesinato de los jesuitas. Entonces hay demasiados baches y no nos conviene afectar la integración centroamericana. La impresión que da es que la está tensionando con este tipo de declaraciones. No ha tenido problemas con Guatemala ni Costa Rica, pero está enfrentado ahí. Y lo otro es con Venezuela. Venezuela ni siquiera pertenece a la OEA. Entonces llegan a la OEA a decir que no reconocen a Maduro y le exigen elecciones. La canciller nuestra exige elecciones en Venezuela. Una cosa insólita. Cuando la misma oposición ya está negociando con Maduro. El que se autoproclamó presidente, eso no tiene ninguna... Y el gobierno de Venezuela, que es legítimo y es legal, tiene las dos condiciones, es el reconocido por las Naciones Unidas. De hecho, han dado pasos importantes en la búsqueda de soluciones a problemas internos, como cualquier país del mundo, que un gobierno se reúne con la oposición para buscarle salida a determinados problemas, hasta para negociar un préstamo. Un presidente, imagínate que el presidente actual quiera un préstamo, necesita 56 votos, su partido tiene 10 diputados, gana, porque él es miembro de Gana. Bueno, entonces tiene que negociar. Es decir, negociar con la oposición es normal. Y el gobierno de Venezuela está en eso. Entonces es un riesgo un poco feo. Venezuela es un país fuerte, tiene su crisis económica, pero no es cualquier nación. Es un país con peso en el mundo, con peso en Sudamérica, con peso en América Latina. Una economía grande. Nosotros somos importadores de derivados del petróleo. Prácticamente no vendemos nada, solo compramos. Entonces, solo por quedar bien con Estados Unidos, porque ese es el propósito. Lo mismo cuando en la ONU quisieron ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad a los 6 días de tomar posesión, solo para no votar por San Vicente de la Granadina, que es un país del ALBA. Es decir, el candidato San Vicente de la Granadina es del ALBA, de Maduro, de Evo Morales. Voy a quedar bien con Estados Unidos, mejor yo compito, saca 6 votos y aquellos sacan 185. Entonces son muchos baches que se están teniendo. Ahora, Roxana, se está viviendo un momento muy importante, muy crítico, sería la palabra más adecuada, con respecto a las migraciones irregulares hacia Estados Unidos. Exacto. Y sin embargo aquí lo que se puede ver es una pasividad ante una situación en la que otros países están tomando más acción. Exacto, y además queda desvirtuado. Y termino la pregunta diciendo, y cuando antes, en los gobiernos anteriores, se había tomado una actitud más proactiva en el tema. Y queda desvirtuado un señalamiento que hacía la derecha en los gobiernos anteriores, que decían
que porque el gobierno del FMLN decía Yankee go home, entonces se había endurecido la política migratoria contra los salvadoreños y salvadoreñas. Este gobierno está diciendo Trump es mi amigo y está haciéndole los mandados a Trump, y la política migratoria está peor que nunca. Y además con un silencio cómplice, casi criminal de parte de este gobierno, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Hace 2 días empezaron las redadas de compatriotas salvadoreños que están en Estados Unidos, que no están como delincuentes, están trabajando, como yo digo, están aportando a la riqueza de ese país. Vemos el drama de los niños y niñas separados de sus padres, de sus madres, de los adultos, presos como que fueran delincuentes y transportados como que fueran animalitos, con señalamientos graves a abuso sexual a niños y niñas, y este gobierno en silencio total. O sea, que una canciller que parece que anda de vacaciones, ¿verdad?, con su pareja, tomándose fotos con los cuerpos diplomáticos, pero no la vemos como veíamos al gobierno anterior en los centros de detención, viendo en qué condiciones está la gente, que te traten como humano, porque finalmente nadie es ilegal, y aquí lo que no se está hablando, lo que no se está diciendo, que el derecho a migrar de la gente pobre es mucho más importante que el derecho a hacer turismo de los millonarios y millonarias. Hay que dignificar y hay que garantizar el derecho a migrar de la gente pobre. Migrar no es un delito, es un derecho humano fundamental, pero este gobierno no vemos que esté haciendo nada. Está alineado, está como servil, como yo decía antes, pero igual la política migratoria no la vemos, no vemos dónde, qué sacamos de beneficio para nuestros compatriotas en el extranjero de ser tan amiguitos de Trump. No sacamos nada, absolutamente nada, y eso es lamentable, y por eso insisto, a nosotros nos parece reprobable y que hay que hacer un giro, hay que pensar en que la gente salvadoreña que está en esas cárceles, que está en esos centros de detención, merecen ser tratadas como personas, no como delincuentes. Perfecto, tengo que hacer una primera pausa. Cuando regresemos, les voy a pedir que nos den algunas señales de por dónde debería ir una política exterior de un país como el nuestro. Una pausa, venimos con más. Muchas gracias por la sintonía. Seguimos hablando de la política exterior salvadoreña. César, ¿cómo debería estar determinada una política exterior de un país como el nuestro? La política exterior de todos los países prácticamente, pero sobre todo los nuestros, o digamos a nivel general, tiene una serie de principios. El primero es la defensa de la soberanía nacional. Ese es un principio básico. Entonces no puede un gobierno tener una política exterior alineada a un país que le está dictando líneas, porque eso es lo que se ve con la injerencia de la embajadora en los asuntos internos de nuestro país, el viaje que hizo el presidente a Estados Unidos antes de tomar posesión, se reunió con la ultraderecha y luego viene aplicando los lineamientos. La defensa de la soberanía es un primer punto. Otro punto es la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Entonces, bueno, ya hemos criticado por qué meterse con los asuntos internos de Venezuela, de Honduras y de Nicaragua. De Honduras no tanto, pero ha confrontado con el presidente. Lo otro es la autodeterminación, ¿verdad? Este es un punto. Lo otro es promover la cooperación. La cooperación, una política exterior, y ahí sí vale más para nosotros, debe buscar fuentes de cooperación. No es que vivamos de la cooperación, tenemos que vivir de nuestra producción, de bienes y servicios. Siempre hemos vivido de eso. No es cierto que nosotros vivimos de lo que nos llega de fuera. Las remesas familiares son 5.000 millones y pico y nosotros producimos por 26.000 millones, nuestra producción. Son importantes. Pero la cooperación ayuda para mejorar nuestra situación económica, modernizar nuestra infraestructura, mejorar las áreas sociales, incluyendo el deporte. Por ejemplo, una cooperación como la cubana, vinculada a la salud, al deporte, a la educación, a la agricultura. Eso es lo que debemos buscar.
lejos de hablar mal de un gobierno, ver si pueden cooperar con nuestro país. Y nosotros cooperar en lo que podamos, porque todos los países cooperan. Ese es un elemento importante. Y dentro de la cooperación es importante hacerla a nivel de bloques, por ejemplo, Centroamérica. Pero si vas a tener enemistad con dos presidentes, entonces, ¿cómo tú vas a hacer un esfuerzo de integración? Uno de los componentes de la Unión Aduanera, la Unión Aduanera tiene 7 puntos, pero uno de ellos es una gestión externa común, comercial. Es decir, que el país no firme un tratado comercial, digamos con Perú, al margen de los otros, sino que sean todos. Entonces, eso se ve afectado con estos problemas. Entonces, la cooperación es otro elemento. Otro elemento es el respeto a la igualdad jurídica de las naciones, de los estados. Eso ahí hay que respetarlo. Y ya este gobierno rompió relaciones con la República Árabe Saharaui, democrática. Por cierto, dijo que ese era un país que no tenía ni territorio ni gente. Y tiene más de 1 millón de habitantes en la zona ocupada y es como 5 veces el tamaño de El Salvador. Una declaración así. Pero ese es otro elemento importante, la promoción de la paz, que ya la mencionaba Roxana, la solución política de los conflictos y no injerencia en general en ningún asunto, que tiene que ver con la autodeterminación, la no injerencia y la autodeterminación. Esos son como los principios. En los gobiernos del Frente yo creo que eso se respetó, en lo de Arena no, porque Arena mandó tropas a Irak, mandaron tropas a Afganistán. Apoyaron el golpe a Chávez en el 2002, Francisco Flores. Apoyaron, incluso Arena ya en la oposición apoyó el golpe a Zelaya. Trajeron a Micheletti, un presidente de facto, aquí a hablar al Congreso, dominado por Arena, PCN, PDC, y gana el partido de Bukele. En los gobiernos del Frente establecieron relaciones con Cuba. Era el único país de América Latina que no lo tenía, porque Costa Rica la estableció 2 semanas antes de que tomara posesión Mauricio Funes, que era el otro. Costa Rica. Fuimos el último. Establecimos relaciones con esta república que mencionaba y establecimos relaciones con China, que por cierto conflictó con China, solo que ahí parece que se asustó un poco por el poderío que tiene. Entonces yo creo que esos son los principios. Todo Donald Trump con los chinos. Sí. No se iba a asustar él. Incluso hasta con los coreanos, que es un país de tamaño de Honduras y con 20 millones de habitantes y tiene que reunirse con el presidente de Corea del Norte. Entonces no hay que andar buscando pleito en política exterior, lo que hay que buscar acuerdos y cooperación y respetar el derecho de las naciones. Los problemas internos de un país se resuelven internamente. Ahora, Roxana, el tema de nuestros compatriotas en los Estados Unidos, sobre todo, donde hay una política anti-inmigrante, donde hay una política, bueno, estos días hemos visto como incluso los ciudadanos estadounidenses, el pueblo de Estados Unidos, está como conflictuado por esa forma en que el presidente Donald Trump maneja eso, hace que nuestro país, o exige que nuestro país tenga una posición férrea, clara y proactiva hacia nuestros compatriotas, ¿no te parece? En efecto, que es lo que yo decía en el bloque anterior, eso es lo que lamentamos y eso es lo que echamos de menos, ¿verdad? Habíamos trabajado, habíamos avanzado en garantizar servicios, en garantizar cercanía, presencia de funcionariado, verificando en qué condiciones estaban las personas detenidas en su tránsito hacia Estados Unidos, pero ahora de todo eso no se ve nada. Y es un tema de que en el país no se habla. Entonces nos parece lamentable que no solo no se esté haciendo nada, sino que además sea un tema que se está invisibilizando intencionalmente en el país. Lo que uno se entera por las denuncias que están haciendo otros países. Todo el drama que están viviendo niños y niñas nos hemos enterado por las denuncias de otros países. Los señalamientos sobre las redadas que están haciendo, nos hemos enterado por los señalamientos de otros países. El Salvador pareciera como que no tiene una sola persona en esa situación y los centros de detención tienen una buena cantidad de población salvadoreña, pero no vemos. Entonces, para nosotros es grave y es hacerle el llamado al presidente que así como, dijéramos, usa su capacidad, su autoridad para ordenar vía Twitter
despidan a no sé quién, metan en una cárcel de máxima seguridad no sé cuál, entonces, que empiece a ordenar que se haga algo por los compatriotas. A él se le olvida que muchísima de la gente que votó por él es gente que está en el extranjero y es gente que si no está en una situación regular, la van a deportar. Y eso no es lo que esperaba. Yo creo que la gente que votó por Bukele no votó pensando en empeorar, votó pensando en que iban a mejorar, que veían la posibilidad de una mejora, porque eso fue lo que él vendió en campaña, la posibilidad de cambiar, de decirle adiós al pasado de guerra, de no sé qué. Él así se vendió, pero lo que estamos viendo es que las cosas están empeorando y no vemos, el gobierno está ausente, no vemos el funcionariado. Habíamos avanzado mucho en tener funcionarios cercanos, hoy no hay esa gente. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Estamos, dijéramos, abandonando a nuestra gente y eso no puede ser, es lamentable y irreprochable desde todo punto de vista. Perfecto, hacemos una segunda pausa y abrimos con más. Estamos hablando de la política exterior salvadoreña con nuestros amigos del Grupo Gestor de Profesionales por la Transformación de El Salvador. Ya abrimos con más. Seguimos conversando con nuestros amigos de PROES, Profesionales por la Transformación de El Salvador, en torno a la política exterior salvadoreña. ¿Qué señales son las que hay que esperar o que deberían verse para tener una política exterior clara y pues alineada a los intereses del país, César? Lo que deberíamos esperar, bueno, lo primero es no alineamiento. No alineamiento. En estos días va a llegar, parece que el canciller de Estados Unidos. Vamos a ver qué va a salir de ahí. Si va a ser una reunión para más sometimiento a la política de ese país o qué van a hablar, qué se va a acordar. Van a tocar el tema migratorio y van a tocar otros temas. Pero eso es lo primero, el no alineamiento. Lo otro que a mí me gustaría es que esté fortaleciendo la integración regional, que utilice la presidencia por tiempo del SICA para hacer lo que hay que hacer, que tiene que ver en este caso con muchas inversiones, temas de inversiones, temas de comercio. Porque la cooperación no es solo en el sentido de que un gobierno apoya a otro, por el lado, los ejemplos que pusimos, sino que la cooperación también incluye préstamo. Un préstamo es una cooperación, inversiones. Entonces, esperamos que fortalezca la integración de nuestra región, que es lo más importante es lo más importante en general. Desde el punto de vista económico es más importante Estados Unidos que la región. La región está en segundo lugar, pero la región es la integración cultural, la integración histórica, deportiva, en todos los terrenos. Es más importante que Estados Unidos, desde ese punto de vista. Centroamérica. Y comercialmente, y en materia de inversión, es la segunda región. Ampliar los mercados externos. Hay que mirar hacia Asia. Algo positivo es que no rompió con China, pero ojalá que eso no lo congelen, porque hay una información de que Estados Unidos le puso como condición que no le permite inversiones chinas aquí donde ellos no quieren y le pueden poner trabas. Y China tiene interés en invertir aquí, por ejemplo, arrendar el puerto de la Unión, tiene interés en energía, en inversiones incluso hasta en educación, en turismo. No afectar esa relación. China declaró El Salvador territorio turístico, país turístico, y los chinos que hacen turismo son 300 millones, que es casi la población de Estados Unidos, que está en 320. Entonces hay que fortalecer las relaciones con China, me parece. Con un 1% que vinieran aquí a turistear, estaríamos felices. Se lograría la meta. Claro. En Dominicana tienen una meta de 10 millones, los turistas llegan a 7. Pero con un 1% de los chinos serían 3 millones. Con el 3% lo resuelven. Aunque estamos un poco lejos, ¿verdad? Pero bueno, pero hay mucho y hay protocolos ya con China. Se formaron 17 protocolos, eso hay que echarlo a andar, no hay que congelarlo. Claro. Porque si no, hay una donación de China de 150 millones también,
fue aprobada. Está en curso, ¿verdad? Está en curso. Era para 3 años. Sí. Correcto. Suramérica, hay que mirar ese mercado. Y si se puede contribuir, por ejemplo, si el gobierno puede contribuir a la solución política de los conflictos de algunos países con sus buenos oficios, eso también es positivo. A nosotros nos ayudaron durante la guerra, otros gobiernos. Ahora, Roxana, ¿cuál es la actitud que debe tener la ciudadanía? ¿Qué cosas debe tener en la mira la ciudadanía en ese tema de la política exterior? Pues a mí me parece que la política exterior, como ha señalado el licenciado Villalona, es un poco para vincularnos con el mundo, para el mundo globalizado que tenemos hoy y aprovechar las oportunidades que ese mundo globalizado nos puede dar. Si eso no lo hacemos, los temas sensibles que tiene este país no van a avanzar. Por ejemplo, ¿de qué forma vamos a dinamizar el empleo y a generar fuentes de empleo para que la gente no migre, ¿verdad? Si nos estamos peleando con los vecinos más cercanos, ¿verdad? ¿De qué forma vamos a lograr dinamizar el comercio, que eso mueve y le da una cantidad de ocupación importante a buena gente, si nos estamos peleando con los vecinos que tenemos aquí a la mano y con quienes tenemos intercambio comercial? Entonces, la ciudadanía debe de estar, dijéramos, pendiente cómo estas decisiones, cómo estas actitudes pueden afectar. Y hoy hemos visto pasar un montón de caravanas de migrantes. Mañana puedo ser yo la que ve en la caravana, porque las cosas se están endureciendo, no están mejorando. Entonces, el tema de empleo, el tema de la dinamización económica, de que hayan oportunidades. Mira, hay gente que migra porque quiere una mejor vida, porque quiere oportunidad de trabajo, pero también hay gente que migra porque quiere estudiar, por ejemplo, porque en este país no se ofrece la posibilidad de ciertas ciencias, de ciertas experticias que la gente tiene interés. Entonces, si lográramos establecer esa cooperación de la que está hablando el licenciado Villalona, ampliaríamos la oferta educativa, ampliaríamos la oferta cultural. Entonces no hay necesidad de que la gente migre para estudiar, porque ¿qué es lo que pasa? La gente se va a estudiar porque consigue una beca, consigue que lo acepten en alguna universidad, y lo que sucede es que se quedan, ya estando allá. Muy poca de la gente que se va regresa. Porque ¿a qué regresa? A un país que si no le ofrecía eso para prepararse, no le ofrece una posibilidad de aprovechar sus experticias para desarrollarse y para aquí. O sea, que se vaya a profesionalizar al extranjero para que venga aquí a trabajar de vendedor de hamburguesas en una venta de comida rápida de Estados Unidos, no tiene sentido. Mejor se queda probablemente trabajando a nivel académico, en el mismo lugar donde se formó. Entonces, esas son las cosas que como ciudadanía deberíamos estar pendientes. Cuando hablamos de política exterior, no solo estamos hablando que no ataque a Maduro, porque yo vi, por ejemplo, algunas reacciones a nuestro pronunciamiento que decían, y cuando se alinearon con Cuba no decían nada, es que nosotros jamás hemos estado alineados con Cuba. Con Cuba hemos tenido relaciones de cooperación, y Cuba es una de las naciones que más ha colaborado con todo el mundo, no solo con El Salvador, ¿verdad? Desde la Operación Milagro, que sacó de la ceguera cientos de miles de salvadoreños y salvadoreñas, desde todo el avance científico en salud que lo pone a la disposición, todo el tema cultural, todo el tema deportivo, todo el tema de trabajar el desarrollo de niños y niñas con aquel programa maravilloso que teníamos de la Colmenita, ¿verdad? Todo eso es un aporte cubano importante, pero nunca nos pidió hagan lo que yo les digo, porque si no hacen lo que yo les digo, les voy a retirar ayuda. O sea, aquí a cambio del Fomilenio nos están extorsionando. Entonces vemos que es un estilo. Si quieren Fomilenio, hagan lo que yo digo, ¿verdad? Y entonces viene el presidente Bukele y si quieren que yo logre las cosas, presionen el botón. Entonces es un estilo de extorsión que no nos va a llevar a ningún lado, solo a endurecer y a precarizar más la vida que ya tenemos en el país. Roxana, César, gracias por tomarse el tiempo de venir a compartirnos esas opiniones con la ciudadanía. Espero verles más seguido por aquí. No, muchas gracias. Estamos a la orden. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por la sintonía. Quédense. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.